Hola mi gente, bienvenidas y bienvenidos a Páginas Leídas, yo soy Jorge y en el vídeo de hoy os traigo la reseña de esa novelaza que se ha convertido en mi mejor lectura del 2025, que no es otra que El Molino del Floss de George Eliot, novela de 1860. Es la tercera novela que leo de la autora. No puedo decir que es la que más me haya gustado, pero sin duda es una novela increíble, con rasgos autobiográficos, con una historia en crecimiento de los personajes, que abunda en numerosos temas, que profundiza mucho en la psicología de algunos de sus personajes y que, en definitiva, como digo, se ha convertido, por eso y por mucho más que luego os contaré, en mi mejor lectura del 2025. Así que sin más, intro y comenzamos. Never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Como bien sabéis, George Eliot es el seudónimo de Mary Ann Evans. Algo muy recurrente en la literatura decimonónica, el utilizar un seudónimo masculino para poder publicar y que se las tomaran en serio. Es algo que ocurría en la literatura, como digo, decimonónica de todo el mundo, como es el caso de George Sand en Francia o de Fernán Caballero aquí en España. George Eliot nace en 1819, fallece en 1880 y pertenece a una familia de clase media alta. Ella es la menor de 3 hermanos y recibió una educación exquisita en todos los sentidos. También hay que decir que la propia George Eliot sentía inquietudes por conocer, por saber. Fue una gran lectora, fue una gran estudiosa. Sabía muchos idiomas, aparte de su lengua propia, su lengua materna, el inglés. Ella conocía el griego, el latín, el alemán, el francés y el italiano, lo que la hizo estar al tanto de todo lo que se publicaba en Europa en ese momento. En el terreno religioso, ella era agnóstica, tenía sus dudas, lo que le llevaron al libre pensamiento. Y dentro del terreno más íntimo, más personal, George Eliot estuvo, manteniendo una relación con un hombre casado durante 20 años, llegando a viajar con él por toda Europa y algo que le hizo estar también muy al tanto de cómo eran las sociedades de los distintos países que ella visitaba. Después de 20 años, su pareja fallece y tras 2 años de luto, ella ya sí contrae matrimonio, en este caso con un amigo de su pareja fallecida. En el terreno literario, George Eliot está considerada como una de las mejores, si no también por muchos, como la mejor escritora victoriana. Su literatura se caracteriza por su realismo, por ahondar en la psicología de los personajes, por la importancia que le da al tiempo en cada una de sus obras y por ambientarlas en espacios rurales. Ella escribió artículos periodísticos, escribió poesía, escribió novela corta o relato, pero por lo que más se la conoce es por su trayectoria novelística. Ella fue un gran referente para grandes autores y autoras que vinieron inmediatamente después, como es el caso de Virginia Woolf o de Marcel Proust. Y dentro de su carrera como novelista, cabe destacar la obra que escribió en 1874, Middlemarch, considerada como la mejor novela escrita en lengua inglesa. Pero no es de la mejor novela escrita en lengua inglesa de la que vengo a hablar, sino de la que está considerada como su segunda mejor novela escrita, que es El Molino del Floss, escrita en 1860. Bien, pues nos situamos en la comarca ficticia del Floss, donde transcurre el río Floss y donde se ubica el Molino del Floss, que es la propiedad del padre de nuestros protagonistas, Maggie y Tom, 2 hermanos que los vamos a conocer desde la infancia,
cómo están en constante contacto con la naturaleza y cómo la vive cada uno. Veremos que para Tom es el contacto simple de que le gusta estar al aire libre, al igual que a Maggie, pero la diferencia está en que Maggie se lo lleva como a un terreno más de la experiencia, lo que le transmite, lo que le aporta, disfruta mucho de lo que le aporta eso que le rodea. El estar en contacto con los animales, con las plantas, estar al lado del río, algo que a su madre le atormenta. Cree que constantemente le va a pasar algo, y es que desde el inicio vamos a ver, aunque no se note, no se aprecie mucho en cuanto a los comportamientos de estos niños, cómo están destinados cada uno por un lado muy distinto. Su madre está constantemente encima de Maggie para que esté en casa, sea ordenada, sepa sentarse, se ocupe de las labores de la costura. En cambio, ella detesta todo eso, aunque sabe que es su rol, sabe que es su destino. Pero sin embargo, ella tiene inquietudes, no solamente con el contacto con la naturaleza, sino también con el conocimiento. Le gusta mucho leer, le gusta mucho saber cómo se vive en otros sitios y cómo se ha vivido en otras épocas. Está en constante contacto con el conocimiento tanto en lo intelectual como en la experiencia que le ofrece la vida en el campo. Para ello todo es conocimiento. Sin embargo, para Tom es la simple rutina, la simple vida de esa zona. En cambio, su padre va a ser un poquito más permisivo. Le gusta que Maggie disfrute de lo que hay ahí fuera, de esa naturaleza, de ese río, de esos animales, y que incluso la niña pues adquiera conocimientos. Pero va a llegar un momento importante, y es que el padre no quiere que su hijo se dedique a lo mismo que él, no quiere que su hijo tenga nada que ver con el ambiente rural, quiere que su hijo se instruya, quiere que su hijo sea algo más. Es por eso que decide llevarlo a estudiar fuera, no a un colegio, no a un instituto, es como una casa privada de una persona muy instruida y que le llevará a cabo por el mundo del adoctrinamiento intelectual. Hasta allí se va con la pena de Maggie. Maggie desea poder hacer lo que Tom va a hacer, poder estudiar, poder adquirir esos conocimientos que Tom va a adquirir a partir de ese momento. Pero como digo, ella sabe cuál es su sitio. Ella debe quedarse en casa y, bueno, pues instruirse para ser una futura buena esposa y buena madre. En este, vamos a denominarlo como colegio, pero que no es un colegio, Tom va a estar allí estudiando y va a ver que, bueno, pues que no le interesan claramente aquello que está aprendiendo. Allí va a coincidir con un personaje que está muy instruido en todos los sentidos y que sí le gusta conocer, le gusta saber, le gusta estudiar, le gusta aprender. Será, digamos, un poquito la semejanza con Maggie. Y es que Maggie, de cuando en cuando, va a ir a visitar a su hermano, se va a preocupar de qué es lo que está estudiando, de qué es lo que está aprendiendo, va a estar revisando sus libros cada 2 por 3, algo de lo que este compañero se va a dar cuenta. Es por ello que ambos personajes van a tener esas aficiones en común, lo cual se va a transformar también pues en un gusto ya en lo personal. Entre ambos, digamos que va a surgir el amor. En cambio, Tom y este personaje van a estar como un poco enfrentados. No enfrentados como tal, pero sí que son muy distintos.
sobre todo por la educación que ambos tienen y por los gustos hacia la cultura que ambos tienen. Eso es algo que les va a enfrentar. A partir de este momento se produce un punto de inflexión en la trama, un punto de inflexión importante. Y es que el padre de Maggie y de Tom va a caer gravemente enfermo. Es por ello que Tom debe dejar de estudiar y volver a casa y dedicarse, pues digamos, a las labores que se dedicaba el padre para poder tirar hacia adelante. Porque la situación en ese momento no es buena en la familia. Es tan mala que el padre tiene que dejar el molino. ¿Y quién se va a hacer cargo de ese molino a partir de ese momento? El padre del compañero de Tom en ese colegio. Es por ello que si ya de por sí estos dos personajes estaban enfrentados, a partir de ese momento el enfrentamiento va a ser brutal. No es el caso de Maggie, que aunque sabe perfectamente lo que ha pasado, ella sigue viéndose con este chico a escondidas. Maggie va a ser, digamos, la protagonista de esta novela. Tom va a ser también protagonista y lo bueno de este personaje de Tom es que cuando no aparezca en escena, sí que va a ser la sombra que acompañe constantemente todos y cada uno de los pasos de Maggie. Y es que Tom se hace cargo, como digo, de la familia y es el que implanta las normas. Maggie no puede establecer contacto con ese chico, pero lo hace. Y Tom se entera. Es a partir de ese momento cuando estos dos hermanos se distancian con la gran pena de Maggie. No tanto de Tom. Tom sabe que Maggie se ha comportado mal, que no lo ha hecho bien. Y bueno, pues tiene que acarrear las consecuencias de sus malos actos. Lo que hasta ese momento en la enfermedad del padre se había convertido en una novela luminosa, llena de alegría, se convierte a partir de ese momento en una novela oscura. No gótica, ojo, no gótica, pero sí oscura. La novela va a ir desarrollándose por temas muy importantes en la época y el lector se va a ir sorprendiendo. No voy a contar más de la trama porque es bueno que a partir de ahí el lector se sorprenda de todo lo que la autora tiene preparado para los personajes. Como digo, va a adquirir un tono mucho más oscuro, mucho más lúgubre. Y vamos a ver las consecuencias de ser hombre y de ser mujer en la época. Para llegar a un final cíclico. No me importa contar esto del final porque no voy a spoilear nada. Al final, como digo, al ser una novela cíclica, quiero decir que al final volvemos al punto de partida. Es decir, Maggie y Tom se encuentran y se miran por primera vez después de muchos años de distanciamiento. El por qué vuelven a estar juntos, vuelven a mirarse, vuelven a hablarse, eso hay que descubrirlo. Pero hay que pasar por muchas situaciones muy tristes, muy dolorosas, especialmente para nuestra protagonista, para Maggie. Así a grandes rasgos es lo que nos vamos a encontrar en esta novela. Es una novela de formación, es una novela de crecimiento. Vamos a ver a nuestros protagonistas desde la juventud hasta cierto punto de la madurez. Es ahí cuando la autora ya cierra la trama con ese encuentro y el porqué de ese encuentro y las consecuencias de ese encuentro. Por lo tanto, como digo, es una novela de formación donde vamos a ver las características que ya he dicho anteriormente de su novelística, ese realismo que plasma la autora a lo largo de toda la historia,
de cómo ahonda en la psicología de los personajes, cómo vamos a conocer a cada uno de los personajes que abundan en esta novela, el tiempo, cómo la autora decide detenerse en determinados momentos, porque son importantes, porque son cruciales, y cómo ella también decide avanzar la historia y que pasen determinados años para, bueno, pues contarnos lo que realmente es importante en la vida de los protagonistas y, bueno, y de todos los personajes de esta novela. Y por último, el espacio, el ambiente rural, cómo se empapan de ellos y, bueno, pues también cómo ese ambiente rural va formando el carácter y las tradiciones en cada uno de los personajes. Corre la novela como el mismo río del Flos, fluye, es una maravilla, está súper bien escrita, es muy ligera. En cierto momento también tiene un toque de novela de tacita de té, que es así como se denomina este tipo de novelas y de situaciones que vamos a vivir aquí en esta obra. La leí en lectura conjunta, algunos la comparaban, esas escenas de tacita de té, con las novelas de Jane Austen. Yo con Jane Austen no caso, ya sabéis que no. A mí más que con Jane Austen, a mí me recordaba a Elizabeth Gaskell. Especialmente, a ver que lo tengo por aquí, a esta novela, a Cranford. En esas escenas, no que toda la novela sea como Cranford, ni muchísimo menos. Pero si hay una novela que de cierto modo puede recordar al Molino del Flos, esa es Precioso Veneno de Mary Webb. ¿Por qué? Porque aquí también aparece esa relación de hermanos y cómo una vez que fallece el padre de estos protagonistas, el hermano es el que se hace cargo de la hacienda familiar y de lo que viene siendo la familia, y concretamente también de la protagonista. Cómo ella sigue su camino, pero cuando no aparece el hermano, la sombra del hermano siempre está con ella. Es el que dicta lo que debe de hacer, lo que no debe hacer, lo que está bien y lo que está mal. En ese sentido, pues recuerda bastante a El Molino del Flos, pero digamos que la historia se desarrolla de manera muy distinta. Esta novela aborda muchos más temas y el lector, una vez que la lee, se cuestiona el cómo hemos podido llegar hasta este punto. De cómo hemos empezado a cómo se ha ido desarrollando todos y cada uno de los hechos de esta historia. Además son hechos, son temas, son vivencias que la autora hirbana perfectamente cómo pasa de una cosa a otra, pero con una ligereza increíble, súper bien llevado a cabo para abordar tantos temas como aborda y llegar a ese final, como digo, cíclico. La verdad que está todo muy bien hilvanado, muy bien llevado a cabo, muy ágil, es muy ágil de leer. Una característica importante de esta novela y que no la he visto, por lo menos no la recuerdo, en dos novelas anteriores que leí de la autora, como son Middlemarch y Silas Marner, es que en esta novela hay en determinados momentos donde la autora aparece y se dirige al lector, no para hacer una reflexión como hace un Middlemarch, no se pone ya en plan filósofa, en plan existencialista, para hablarte de algo que en ese momento se está hablando y que ella aporta una información. No es el caso. Lo que sí hace George Eliot en esta novela en determinados momentos es condicionar al lector. Es decir, le dice cómo tiene que pensar acerca de los personajes.
algo muy curioso. Hay determinadas escenas donde, como digo, la autora interviene y se dirige al lector y le dice: lector, que sepas que este personaje ha hecho esto, esto y esto por estas razones. No vayas tú a pensar ni vayas a creer que son por otras distintas, y no juzgues al personaje por lo que tú consideras, sino que si le tienes que juzgar es por esto y por esto que yo te digo. Por lo tanto, te condiciona. Como digo, es en determinados momentos, no te va a condicionar toda la novela. La novela además es muy clara y tú ves la evolución de los personajes. Pero ante determinados hechos es curioso cómo ella entra, se dirige al lector y le dice que este personaje ha actuado así o ha dicho esto porque tiene una razón de peso, vamos a decirlo así, que es esta, o por estos motivos, por lo que sea, pero te lo deja bien claro para que tú no juzgues de una manera que ella no quiere que tú juzgues a sus personajes. Algo muy curioso, nunca lo había visto en ninguna otra novela. Sí es cierto que ella, George Eliot, interviene en alguna de sus novelas, como por ejemplo Middlemarch, para aportar un conocimiento extra al lector de lo que ella sabe o de lo que ella entiende en determinados temas. Se pone bastante reflexiva, bastante filosófica. Son además párrafos incluso a veces un poco engorrosos, ¿sabes? Un poco densos. Recuerdo que cuando leí esa novela tenía que leer esos párrafos varias veces porque estaba leyendo tan tranquilamente y de repente aparece ella con ese párrafo que dices: señora, por favor, que estaba yo muy tranquilo, ¿sabes? Y tienes que leerlo varias veces para comprenderlo, porque es que sí es cierto que a veces ella no es muy clara a la hora de explicarse, es un poquito densa, aunque muy importante, y te quedas loco cuando lees y sabes la capacidad de pensamiento y de sabiduría que tiene esta autora, pero, como digo, se explica a veces un poquito de manera densa que tienes que leerlo varias veces para poder intentar captar lo que te está queriendo decir, ¿vale? Pero en esta novela no, esta novela fluye, como digo, se lee muy bien, contiene muchos temas, es una novela de personajes y es una novela de temas, porque trata muchísimos. Es fantástica, de verdad. Os la recomiendo para empezar con la autora. Yo empecé con Middlemarch, me encantó. De hecho, es una de las 30 novelas de mi vida. Sí, pero vale, porque he tenido esa suerte de que me haya gustado, pero es muy fácil que no te guste Middlemarch. ¿Por qué? Porque es muy densa, es muy interesante todo lo que te cuenta y aparte de la extensión que tiene, es muy densa. Puede ser que si empieces por Middlemarch, no sigas leyendo a la autora. La segunda novela que leí de ella fue Silas Marner. Es una novela, al igual que El molino del Flos, más sencilla de leer. Además, es más cortita que El molino del Flos. Pero te va a dejar una sensación, creo, de estas que, bueno, pues vale, pues bien, vale, he leído la autora, la obra, pues sí, está bien, pero vamos que ni fu ni fa. A lo mejor no te hace seguir leyendo a la autora. Pero si leéis El molino del Flos, ya os aseguro yo que vais a querer seguir leyendo a la autora. Es que es una novela ideal, ideal en todos los sentidos, en cuanto a ambientación, personajes, temas, trama, todo lo tiene para que sigas leyendo, sigas queriendo conocer la trayectoria literaria de George Eliot. Así que os la recomiendo muchísimo, pero que muchísimo. Como digo, toca además un tema que no voy a nombrar aquí, que es muy, bueno, característico de la época, que aparece en muchas otras novelas, y que, bueno, pues te hace, pues eso, el cuestionarte, el pensarte, vaya vida, y cómo hemos llegado hasta aquí, si empezamos de esta manera,
cómo la novela va cambiando de color, sin ser, como digo, una novela gótica, ¿no? Pero cómo se convierte en una novela muy oscura, muy trágica, muy dura, en fin. Vais a pasar por diferentes sentimientos, emociones, sensaciones. Los personajes se van a quedar contigo, especialmente Maggie se va a quedar contigo. Una gran elaboración en todos los aspectos, tanto técnicos, estilísticos, a nivel de trama, de personajes. En definitiva, una gran puerta de entrada para conocer a George Eliot, y también sería una muy buena puerta de entrada para adentrarse en el mundo victoriano. Sin más, hasta aquí esta reseña, esta recomendación, que como digo se convirtió en mi mejor novela del 2025. Pues bien, pues hasta aquí esta reseña de El Molino del Flos, y como consecuencia hasta aquí el vídeo de hoy. Comentadme si la habéis leído, si no la habéis leído, si os llama la atención, si conocéis a la autora. En definitiva, contadme lo que queráis del mundo George Eliot o de otras cosas que nos escribimos en comentarios. Nos vemos en próximos días, así que con todas las ganas del mundo, de verdad, que conozcáis, que os adentréis en el mundo de George Eliot, y a ser posible con esta novela, con El Molino del Flos. Me despido hasta dentro de próximos días con un nuevo vídeo. Así que hasta entonces, que tengáis felices, maravillosas y extraordinarias lecturas. Un besazo enorme y chao. Wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.